conocía a personas que me habían visto 3 veces y a la cuarta vez decían, saque el brazo. Y yo no tengo un brazo. Porque yo lo escondía, era la dura para esconderlo. Mi mamá era una madre soltera, mi abuela también, éramos de muy bajos recursos. Mi mamá le tocaba trabajar muy duro, descansar un domingo al mes. Yo realmente nunca fui con mi madre a un parque. A mí me gustaría mucho incidir en el tema de la política, realmente, porque hay mucho que hacer. O sea, el tema de la discapacidad en Colombia, hay muchísimo por hacer. La discapacidad no limita, no es limitante. Lo que siempre se dice, todo está en la cabeza, todo está en la mente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inexplicable. En esta ocasión nos acompaña Vanessa Gómez Grisales, está estudiando psicología, tiene una historia de vida bastante interesante que nos viene a compartir y sobre todo un mensaje interesante porque es directora de una fundación de la cual vamos a hablar, que se llama Imperfectamente Perfectos. Vanessa, bienvenida a Inexplicable, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación, feliz, honrada de estar aquí con ustedes. Bueno, Vanessa, este podcast, haz de cuenta que se ha abierto al público también para hablar y entender un poco sobre esas enfermedades que poco son comunes o esas condiciones que poco las personas conocen o conocemos. En tu caso, queremos que también nos hables sobre la condición de agenesia congénita del miembro superior izquierdo, y esto lo vamos a ir desarrollando también para que la gente entienda y comprenda un poco paralelamente a lo que has venido haciendo a lo largo de tu vida. Entonces, no sé si te parece si empezamos explicando la condición. Bueno, yo nací con agenesia congénita. Este tipo de agenesia se llama focomelia, que es de las más conocidas o la más incidente dentro de las enfermedades raras, valga la redundancia, porque como son enfermedades raras y huérfanas, significa que son muy poquitas las personas que nacen con enfermedades raras y su diagnóstico y su tratamiento pues es como muy excluido todavía en temas de investigación, de tratamientos, estamos, por eso es que se llaman así. Entonces la focomelia yo la adquirí, me imagino que por un tema más que todo ambiental, pienso que fue un daño genético que se causó porque la agenesia también se puede, los genes se dañan por tema hereditario, o sea, se traspasan, el gen en algún momento se daña y se traspasa ese daño hacia las personas. También pueden ser causas químicas, una persona que esté expuesta a químicos también puede dañar los genes son muy delicados cuando una madre está en embarazo. Entonces también puede tener de tipo ambiental el daño, si hay una pandemia, también puede ocasionar los daños en el gen y causa un tipo de agenesia. Hay muchos tipos de agenesia, cada una tiene un nombre específico, está la sindactilia, la focomelia, bueno, son varias, son muchas. Yo nací en los años 80, a mí me decían que eran también posiblemente hija de la talidomida, porque en los años 50 había un laboratorio de Estados Unidos que empezó a hacer como unos experimentos acá en América del Sur con una medicina que se llamaba talidomida. Eso te iba a preguntar, ¿qué era talidomida? Entonces la talidomida era una medicina que utilizaban para las personas, para las mamás gestantes, para calmar ciertos síntomas. Sí. Creo que muy posiblemente mi mamá se la dieron, pero no sabemos porque no tengo acceso a la historia clínica. Hay esa posibilidad, porque como te digo, hereditario no es. Entonces, los hijos de la talidomida ya después empezaron los daños a darse cuenta de este problema y se dieron cuenta, pues fue un problema muy grande con ese laboratorio y se dieron cuenta que ese era el que causaba el daño en los genes, ese medicamento en las madres. Hubo muchas demandas, el laboratorio pues nunca cerró, pero esa medicina la siguieron tratando con otro nombre, pero ya para tratamientos de cáncer. Sí, eso fue un boom en la medicina, un error muy grave en la medicina que produjo cientos, miles de casos de focomelia por esa causa. Entonces, ahí cabe la posibilidad, porque yo soy de los años 80 y más o menos en esa época es que hubo ese gran
bueno, se dieron cuenta de ese gran error. Pero hay muchas causas, la verdad, es bien amplio. El tema de los genes es bien complejo. Y bueno, aquí estoy yo. Esa es la genesia congénita, la focomelia. Y remontémonos a esos años 80 para darle como un hilo conductor a esta historia, si te parece, porque tú naces claramente aquí en Bogotá, rodeada de tu mamá, de tu hermana, de tu abuela, ¿cierto? Uh-huh. Todas mujeres. ¿Cómo era esa casa? ¿Cómo era vivir pues, en ese entorno tan maternal, tan, digamos, familiar en ese momento? Bueno, fue muy difícil. Fue muy difícil la historia desde antes de nacer, porque resulta que mi madre, cuando estaba en embarazo mío, fue un embarazo obviamente no deseado, ella ya tenía, yo tengo otros hermanos, dos hermanos mayores, mi mamá fue criada en un ambiente muy machista. ¿Quizás propio de la época? De la época, sí, culturalmente. Entonces, ellas con el embarazo, mi papá tenía problemas con las drogas, también pudo haber sido una causal. Son muchas cosas. Entonces, bueno, yo nací con ellas, pero en los primeros meses de vida mi mamá tuvo que dejarme y bueno, eso influyó mucho más adelante. Y ahora estudiando psicología, uno se da cuenta que todo el enfoque en los niños es tan importante porque de ahí nace todo. O sea, de ahí nace todo lo que tú eres, todo se forma ahí, hasta antes de nacer. Tú lo que eres es la carga emocional, toda esa hereditaria de tus padres y de tus abuelos. Entonces, sí, yo nací, volví al seno de mi madre, ya crecí pues con mi mamá, con mi abuelita. Mi mamá era una madre soltera, mi abuela también. Éramos de muy bajos recursos, mi mamá le tocaba trabajar muy duro, descansar un domingo al mes. Yo realmente nunca fui con mi madre a un parque ni a una piscina. Cuando mi hermana se hizo adolescente, se hizo mayor, ella era la que me llevaba a piscina, a los parques, ella era la que siempre, mi abuelita no, porque mi abuelita era muy seria, siempre la vi muy seria, muy tosca, pero pues ya uno ya de grande se da cuenta de la historia de esas mujeres tan valientes y fue muy duro antes. Hay una etapa de tu vida que, según la investigación pues, que nosotros hacemos, te marca, ¿cierto? Y es quizás a los 12 años, cuando muere tu madre, que era un motor para ti, era un apoyo también en su momento frente a la condición. Sí, claro. Mira, mi mamá fue de bajos recursos, mi mamá nunca estudió, creo que estudió hasta segundo de bachillerato, pero ella tenía una inteligencia emocional muy adelantada a la época y a su familia, o sea, a la crianza que ella tuvo, a los medios económicos con los que ella creció. Ella no estudió, pero ella tenía un corazón muy, muy, muy grande, era muy noble, pero muy fuerte, o sea, de templanza. Entonces, ella siempre, nunca o sea, fue conmigo muy especial. Ella siempre era con el bracito, cuidé el bracito, o sea, el bracito era el centro de la casa y es incomprensible, pero era como un miembro más de la familia, por decirlo así, porque, ay, el bracito está frío, ella mantenía muy pendiente, no me tape el bracito. Me mandaba al colegio, no me tape, ay, tan lindo el bracito, y le daba pequitos, besitos. Entonces, como inculcando ese amor que en el momento pues era como, pues no, de pronto muchas personas veían y decían, pero esa Marta es como loca, o sí, pero mira que es que eso fue la base principal y la fortaleza que ella sembró en mí para yo ser la mujer que hoy en día soy. Entonces, claro, ella siempre muy orgullosa de mí, feliz, pero pues ella le dio un aneurisma en el año 96 y muere. Yo tenía 12 años y pues murió en la época más difícil del ser humano, que es la adolescencia. De acuerdo. Entonces fue para mí como perder mi todo, o sea, mi apoyo económico, emocional, moral, todo. Entonces ya en un día tienes tu mamá y al otro día tienes que mirar cómo haces, porque yo quedé pues con mi hermana mayor,
después con otra tía, después así, brincando pues como de lado a lado. Entonces es más complicado porque es cargar con la adolescencia, cargar con ser mujer, cargar con ser una persona en condición de discapacidad y ya a los poquitos años ser una mamá, a los 16 años. Mamá muy joven, fuiste en el colegio, incluso estabas a punto de graduarte. Claro, yo estaba en 10º cuando quedé en embarazo. ¿Cómo toma tu familia esto? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Venías de ese proceso quizás de duelo también? Claro, no. Pues inicialmente yo te puedo decir que nosotros, cuando somos niños, obviamente la responsabilidad cae en los padres y no podemos decir, no, a mí me recargaban mucho de que cómo va a quedar en embarazo, pues yo realmente era una niña. Yo veo una niña hoy en día de esa edad en embarazo y digo, me duele el alma. 16 años. 16 años, porque yo digo, es una niña todavía, ¿sí? Es una niña jugando con un bebé, o sea, aprendiendo a ser mamá con un bebé. Entonces, pues es muy duro, la sociedad lo juzga a uno peor, porque claro, a mí me miraban y todavía yo me ponía moñitas y entonces decían, ay, qué pesar, tan niña, y sin el bracito, y cómo va a ser, para todo, no, mejor dicho, ya, se acabó la vida. Y uno tiene que nivelar eso porque son cargas emocionales que uno dice, uy, uno se pone a pensar, ¿será que sí? Ay, Dios mío, ¿yo cómo hago? No, terrible. Entonces ahí uno empieza a cometer errores porque obviamente uno no tiene una guía que le diga, no, mija, haga esto así, o véngase a vivir acá, yo la apoyo mientras que usted estudia, venga, yo le ayudo a cuidar el niño. No, realmente no. Yo conté con el apoyo del otro lado, del papá de mis hijos, del papá de mi hijo mayor, porque es una persona, y de mis otros dos hijos menores, pero realmente es difícil, es muy difícil, pero se puede. Transcurre ese tiempo y te lanzas a la pedagogía infantil. ¿Por qué dedicarte por esta carrera, por esta rama? Pues mira que yo pienso que todos en el transcurso de los primeros años del colegio, uno como que va mirando qué le gusta, o sea, para qué. Yo siempre me he preguntado, siempre, porque desde pequeña yo, bueno, ¿qué voy a hacer? A mí me gustaba mucho la actuación, me gustaba todo ese tema, pero entonces con el tiempo va avanzando y me dice, bueno, ¿para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer? ¿Y qué sería bueno? O sea, ¿qué me daría a mí una profesión, un camino? Entonces, bueno, a mí realmente desde pequeña siempre fui muy dada a escuchar a las personas, a hablarles, a enseñar, y ya con el tiempo, cuando estaba en el colegio, los niños, cuando tuve mi hijo, pues yo, a pesar de ser tan joven, a mí me encantaba ir al jardín de él, acompañarlo, y cuando estaba en la casa pues yo le ponía música clásica, lo ponía a pintar, yo decía, y no sé, la paciencia, como que uno sabe ese gusto, entonces ahí me fui encaminando. Lo que pasa es que no pude seguir con la pedagogía, pero entonces ahí más adelante es que... Pero también tenías un deseo y era de la actuación y todo eso, y es que aparte tienes pues apellido artístico Grisales, no sé si tenga que ver algo con Amparo Grisales o estos temas. Sí, mi mamá ella es prima hermana de Amparo y de Patricia Grisales, y realmente creo que, mira, para mí siempre yo he visto muchas personas que son inspiración, que como que yo cojo la oportunidad o aprovecho para yo decir, oiga, qué berraca esta mujer, tal. Mi mamá siempre desde pequeña valoró mucho su familia, y a ellas pues claro, porque fueron mujeres que fueron y han sido de mucho recorrido, de empezar en un escalón de arriba abajo muy complicado, en un tema muy complicado como es el medio artístico, y son ejemplares. Entonces mi mamá siempre nos inculcó eso, y ellas han sido muy amables, muy familiares siempre, y eso es como un impulso para uno decir, oiga, sí se puede salir, independientemente de los recursos, de que tú tengas una discapacidad. ¿Y están dentro de tus planes ser actriz todavía? No. ¿Ya lo descartaste? No, a mí me gustaría mucho incidir
en el tema de la política, realmente, porque hay mucho que hacer. O sea, el tema de la discapacidad en Colombia, hay muchísimo por hacer. Hay muchas cosas que están escritas en el papel. Yo he participado en consejos de discapacidad. Hay ideas de pronto de personas que no tienen la discapacidad. Y es que, ¿cómo hablar de algo que tú no sabes? De que tú no vives en carne propia. Yo pienso que la discapacidad hay que sentirla y saberla para saber qué necesidades hay, porque todas las personas son 7 tipos de discapacidad. Yo estoy dentro de la discapacidad física. Imagínate cuántas discapacidades hay físicas. Yo pienso que cuando yo empecé a trabajar el tema social, yo decía, pucha, hay que trabajar una persona, un líder en cada discapacidad. Al menos, o sea, hay que incidir en eso, porque todas las necesidades son diferentes. Hay personas que necesitan apoyos ortopédicos, sí. Hay otros de dinero, hay otros de estudio, bueno, pero entonces, ¿qué? O sea, la verdad, el tema de la discapacidad es tan amplio, pero siempre nos dan una mirada de pobrecitos. Transcurre ese tiempo y me da curiosidad porque pues así como naciste en una familia con tu madre, con tu abuela, tu hermana, ahora la familia actual es de puros hombres, tus hijos. Transcurre ese tiempo, ¿a los cuántos años vuelves a tener a tu próximo hijo, al siguiente? Hablemos un poquito de ese núcleo familiar que ahora conforma. Yo a los 21 años ya tenía tres bebés. ¿Dónde tuviste uno a los 16? 16, 19 y 21. 21. ¿Cómo se llaman? Josué, bueno, el mayor Juan Andrés, Josué y Gabriel. Y son niños maravillosos. Realmente los hombres crecen y son a veces muy desprendidos por muchas cosas. Cada uno toma su camino, esa es como la ley de la vida. Y bueno, pero yo me siento muy orgullosa de mis hijos y quiero hacer mucho para darles el ejemplo. Que ojalá, no sé, tocaría preguntarle a ellos directamente, pero que ellos vean que sí se puede, que hay un buen ejemplo, un buen referente alrededor de toda la familia, de su madre, de su padre, que yo pueda ser un tótem para ellos, para que salgan adelante, porque yo siempre he dicho, la vida es difícil, pero también es con la actitud que tú tomes las cosas. Hay algo importante por destacar, lo decía al principio de tu presentación, estás estudiando psicología, entonces por un lado ya pasas de la pedagogía infantil, te metes en este tema de la psicología, que es un universo, supongo yo, amplísimo. ¿Cómo lo correlacionas también con esas banderas que tú tienes frente a la visión del mundo? Hay muchos componentes y hay muchos enfoques donde tú puedes trabajar la psicología, pero yo creo que el humanista es con el que yo más me identifico, porque hay que ver en la persona con todas sus emociones, con todas sus tristezas, con su comportamiento. Bueno, los enfoques de la psicología son varios, pero el humanista es donde más se puede trabajar con la persona, con su entorno familiar, con lo que es, con su esencia. Entonces, eso se identifica mucho con trabajar con los niños, con las familias, porque con una persona con discapacidad, pues es un mundo muy complejo, es un mundo de muchos retos diferentes a los de una persona no normal, ¿no? Porque decimos que hay una persona que no tiene discapacidad, no es normal, no, sin convencional o persona en no condición de discapacidad, pero nosotros tenemos otros retos. Entonces trabajar con las familias, los niños y adolescentes es muy importante porque es entender su mundo emocional, que es lo que prima. Todo lo que está acá adentro es muy importante aprenderlo a manejar. Cuando yo decidí y yo dije, tengo que estudiar psicología, es porque yo empecé a ayudarlos desde mi experiencia de vida. Pero llegó un momento que yo dije, no, yo no puedo seguirles hablando como un simple orador o sea, no, yo necesito tener el fundamento técnico para yo decirle, mire, este es el camino, no se preocupe, no es el tema de discapacidad, es otro tema lo que usted le está causando, esos miedos, esos complejos, eso va más allá. Que yo me enfoque por el humanismo, porque realmente eso es lo que yo soy.
y es lo que me gusta trabajar y es de la manera yo sé que se puede trabajar y se puede ayudar a mejorar muchas vidas. Y ahorita lo estás haciendo precisamente con este proyecto del cual pues tú eres la directora, que se llama Imperfectamente Perfectos, que es una fundación de la cual también queremos hablar en este podcast, que nos cuentes qué procesos se hacen ahí, qué personas acuden a la fundación, qué talleres, cómo si alguien que nos está viendo está interesado o interesada en acudir también a tu espacio, pues lo puede hacer. Bueno, Imperfectamente Perfectos fue mi salvación, porque mira que cuando yo empecé a trabajar, yo no sabía que estaba empezando a trabajar en eso. Yo estaba buscando una institución o una fundación para yo acercarme, porque yo decía, pero qué bueno no conocer personas que tengan la misma condición de uno. Y mira que no le pasa a todo el mundo, porque el trabajo con los jóvenes adultos y los adultos ha sido complejo. ¿Por qué? Porque uno de grande ya tiene muy arraigado las creencias limitantes, lo que está pues muy sonando por ahí, que ya las personas lo han venido entendiendo, todas esas cosas que están en la cabeza que lo limitan a uno, ya dicen, ya soy así, o son así y no les interesa estar, y ya se manejan, ya siguen su vida, ya hacen sus cosas sin necesidad de ninguna prótesis, sin ningún nada. Entonces ellos dicen, yo no necesito estar en un lado pues para sentirme bien. O hay personas que ya son muy adultas y es muy difícil trabajar esos miedos y esos temores, para no decirles complejos. Lo digo así porque yo lo pasé, ¿sí? Yo también tuve mis épocas y ya con hijos yo tenía muchos miedos y me sentía acomplejada y me sentía limitada, hasta que tuve un despertar emocional y tal vez espiritual. La fundación, más que una institución, es una gran familia. Todas las personas que llegan a la fundación llegan con muchos miedos, con muchas preguntas, buscando un apoyo, buscando un pare, decir, bueno, nació mi hijo, ¿yo qué hago? ¿Cómo voy a afrontar este camino de la discapacidad, de la ausencia de su mano, de su brazo? ¿Cómo mi hijo se va a desarrollar en esta sociedad? ¿Lo podrá hacer? ¿No lo podrá hacer? Entonces, tiene que ver mucho con la psicología. Cuando yo empecé a trabajar con ellos, pues obviamente yo lo hacía desde mi interior, desde mi experiencia de vida, de lo que he vivido, que todos vivimos lo mismo, o sea, todos pasamos por el mismo proceso. Es muy bonito trabajar la discapacidad, en esa discapacidad que tú tienes. Me explico. Hay muchas personas que tienen fundaciones, tienen un propósito social, pero muchas veces, no digo la mayoría, pero muchas veces son niños con tal discapacidad, pero la persona, la directora o el líder no lo tiene. Pero cuando tú tienes la condición de las personas que están dentro de la fundación, tú sabes qué es lo que necesitan. Conectas más. Conecto más, nos conectamos más, porque uno sabe las necesidades. Todos pasamos por el mismo proceso, todos pasamos por el mismo proceso, independientemente de su estrato social, independientemente de la ciudad, de su género, siempre pasamos el mismo proceso. Ese proceso, ¿cómo se ve reflejado en la práctica al momento de aceptación, de negación? ¿Cómo se ve reflejado? Mira, al principio los niños, cuando son niños pequeños, infantes, pues uno no entiende, no ha desarrollado como esa conciencia del mundo exterior que lo rodea. Entonces, si a uno lo miran, pues uno no sabe por qué lo están mirando, por qué lo están señalando, por qué la gente se le quita a uno. Ellos no entienden eso. Cuando uno entra a la adolescencia, que es cuando tú estás buscando, oiga, yo a este mundo a qué vine, cuál es mi lugar, qué voy a hacer, estás buscando tu identidad. Ahí es cuando tú te empiezas a dar cuenta del mundo alrededor y empiezas a decir, oye, me están mirando. Claro, me están mirando, ¿qué? ¿Los zapatos? No, entonces empiezas a cambiar de pinta. No, me están mirando el maquillaje. No, yo creo que me voy a maquillar así. El cabello, entonces tú empiezas a cambiar. Cuando uno tiene discapacidad, obviamente
el enfoque de uno es el brazo o la mano, el pie. Entonces uno empieza ahí en ese camino, en ese proceso mental de aceptación, de autoconocimiento, de autocontrol, de autoestima y es difícil. Es difícil sobre todo cuando se entra en la adolescencia y siempre se ve como un choque. Hay niños y niñas que infantes son muy seguros, ellos hacen sus cosas, hay unos que son deportistas, artistas, los que les gustan las artes, las matemáticas, las ciencias, pero entonces llegan a la adolescencia y se frenan, se bloquean por el tema de la adolescencia. Ese cambio de etapa. Ya ¿cierto? de ahí, exactamente, entonces ahí es fundamental las bases que tú tienes de niño, porque uno las bases de niño nunca las va a cambiar, eso está ahí arraigado, eso está ahí escondidito, calladito, pero eso es lo que te va a ayudar a salir adelante. Entonces es muy importante inculcarle a los niños valentía, amor, apoyo, todas esas cosas, porque esas son las salvas que tú vas a tener en la adolescencia para salir adelante a flote, porque va a pasar ese proceso de frustración, claro, de tu aspecto físico, de que no te gusta algo, que estás incómodo donde estás, de tu familia, de todo eso, ese proceso de la adolescencia. Pero eso va pasando y llega un punto en que tú sales a flote, pero entonces ahí dependen todas esas cosas, de eso que te han inculcado el niño, ese manejo que le dan los padres a los niños en la adolescencia, a los muchachos en la adolescencia, es fundamental. No es fácil, no es fácil porque si tú eres una persona que entre comillas, pues no hay una característica física diferente, pues salen a flote más fácil. Pero si tú eres una niña o un niño que le falta la pierna, un brazo, pues hay muchas cosas más. El trabajo, vas a entrar para conseguir pareja en la parte sentimental, porque estamos estereotipados de una belleza que que no es la correcta, porque todo el mundo tiene un concepto de belleza diferente. Muy subjetiva, ¿no? Muy subjetiva. Para nadie es un secreto, Vanessa, que en esos espacios escolares, en los espacios de adolescencia, claramente cuando hay niños que tienen la condición, pues han sido víctimas de bullying o matoneo incluso, y de seguro en la fundación, pues ustedes deben conocer esos casos. ¿Cómo se le da ese manejo? Digamos, un padre, madre de familia que nos esté viendo a través de estos medios, estas plataformas digitales, ¿cómo puede darle ese manejo? Bueno, en las escuelas, en los colegios, debe haber ya estipulado en su manual de convivencia un manejo para este tema del bullying. Pero hay muchas instituciones como la de nosotros, que trabaja en colegios, en instituciones para trabajar en los niños ese problema, ese tema de bullying, esa gran problemática. Porque mira, a veces se piensa que la persona que tiene la discapacidad, la condición, es el problema. O sea, tú eres el foco. No. O sea, a mí me hace falta medio brazo, pero yo no soy la del problema. El problema es la sociedad, la educación que tienen los demás, el todos. Y hay que trabajar. Hay unos talleres muy especiales para trabajar en los colegios, en las escuelas, donde se integra la igualdad, la parte de los niños que son en condición de discapacidad es muy importante, porque no solo aprende la persona con discapacidad, sino que eso es como un jardín, se riega para todos. O sea, es una educación o es un aprendizaje que sirve para todos. No solo tú aprendes a convivir con los demás, sino que los demás aprenden a vivir con sus miedos, con sus errores. Sí, y ahí digamos también entra este debate que se ha tenido en muchos escenarios, es la palabra discapacidad, ¿verdad? Que en teoría pues es como si no estuvieras capacitada para algo, y vemos que pues hay unas capacidades impresionantes, porque tú, además de claramente ser psicóloga, de generar esos procesos de liderazgo con entidades, instituciones, pues en tu tiempo libre también haces como trabajos de carpintería, por ejemplo. Hablemos de eso. ¿Cómo se genera ese tipo de escenarios que potencializan también aún más los talentos? Mira, la discapacidad no limita, no es
limitante. Lo que siempre se dice, todo está en la cabeza, todo está en la mente. Estamos en una sociedad, en un país donde todo está clasificado. La educación, el empleo, y las personas con alguna diferencia o con algún trastorno, condición, enfermedad, estamos en un grupo donde tienen que llamarlo y se llama personas en condición de discapacidad. Es como un nombre que bueno, pero la discapacidad no discapacita. Eso es muy claro. Y bueno, yo también trabajo en la carpintería. Es lo que a mí me ha ayudado a salir adelante económicamente. ¿Qué trabajos hacen? ¿Cómo que qué arte hacen en ese? Todo lo que es carpintería, fabricación de muebles arquitectónicos, se trabaja la madera. He tenido la oportunidad también de ver otras capacidades que yo no sabía que tenía. Y acá también sería interesante saber, Vanessa, si realmente como sociedad, al menos colombiana, estamos preparados para entender esa inclusión, como la llamamos, y que muchas veces en el discurso se queda, en el papel se queda, pero en la práctica, no sé tú cómo lo percibes. Mira, en la práctica, tú conoces líderes de instituciones muy valiosas acá en Colombia, y son líderes que saben del tema, trabajan porque tienen una discapacidad o trabajan en esa institución hace mucho tiempo y conocen del tema. Están capacitados. Acá en Colombia las personas son bien capacitadas. Hace falta el tema de accesibilidad. Todo se queda en el papel. Mira, ¿por qué en los colegios no enseñan desde pequeños a manejar el sistema Braille? Por ejemplo, ¿por qué no enseñan otras lenguas de las que manejamos aquí? O sea, el ser inclusivo está en el papel y está en las ideas de muchas personas pensadoras, gente que estudia para eso, letrados, gente muy pila, pero pues no está en la práctica. ¿Por qué no lo hacen real? ¿Sí? Y como te digo, es importante que hayan personas liderando el tema de discapacidad, que sientan, que sean dolientes, sí, de acuerdo, entre comillas, que sepan lo que viven las personas con discapacidad. De acuerdo. Vamos cerrando este podcast, Vanessa, pero ¿por qué imperfectamente perfecta? Que es como también te podemos encontrar en todas las plataformas digitales y seguir de seguro de cerca todo lo que haces en pro de la humanidad. Imperfectamente perfecta es, y es así, porque no es perfectamente perfecta, porque estaría diciendo soy súper bien estando con una discapacidad. No, nosotros reconocemos que tenemos una diferencia, que tenemos necesidades diferentes, que hay cosas que realmente no los podemos hacer. Pero mira que si lo hablamos desde un tema espiritual, imperfectamente tiene que ver mucho con lo que es la humanidad, el humano, su imperfección. Total. El humano es imperfecto. Y perfectos somos para una madre, para un hermano, independientemente como hayas nacido, para tu mamá. ¿Qué mamá le ve problemas a su hijo? ¿O qué mamá dice, no, es que mi hijo, no, sí, uno reconoce, pero uno siempre dice, no, mi hijo es perfecto, mi hijo es lo mejor, mi hijo es esto. Eso es lo que significa imperfectamente perfectos. Tenemos una condición que viene desde el ser humano, tenemos errores físicos, mentales, emocionales, errores de vida, no sé, muchas cosas, pero perfectos ante un Dios, que cada uno tiene su creencia, y ante alguien que siempre te va a querer. Para terminar, una curiosidad, si en algún momento de tu adolescencia, tu infancia, claramente pasaste por varias etapas difíciles de la vida, ¿llegaste a imaginar que lograrías impactar a tantos niños y niñas con esta condición hoy con tu proyecto de vida? No, mira que yo no lo veía así, porque yo también tenía muchos miedos. Yo logré deshacerme de todas esas, no sé, limitantes, de todos esos complejos, porque yo tenía mis complejos bueno, ya tenía mis hijos. Yo no lo veía así. Yo sí sentía que no me sentía como sin nada, como si no supiera que venía a este mundo
o con esa zozobra de que, bueno, yo sabía, yo algo tengo que hacer en esta vida, o sea, y siempre he sido como con esas ganas de hacer, de moverme, de estar en constante movimiento, Ese de despertar, ¿a qué edad se aprendizaje. dio? Ese despertar, como decir, tengo que hacer algo por la humanidad. Sí, ese empezó en el 2012 y fue de una circunstancia muy difícil familiar que me llevó a un proceso de tristeza profunda, casi que una depresión muy fuerte, y yo dije, estoy cansada. Yo estoy cansada de que yo salía a la calle y yo era la dura para esconder el brazo, pero la dura. Yo trabajaba en empresas comerciales, entonces yo lo que me decían que tenía bonito, yo lo exponía más. Ay, que el cabello, que esto, que... Pero cuando me conocían, yo conocía personas que me habían visto 3 veces y a la cuarta vez decían, saque el brazo. Y yo no tengo el brazo. Porque yo lo escondía, era la dura para esconderlo. Y un día me senté, esto yo siempre lo cuento, porque nunca se me va a olvidar ese día, de los días que uno nunca se le olvida en la vida. Yo me senté en el Parque Lourdes acá en Bogotá y yo empecé a ver que pasaba gente, pasó una mujer muy bonita. Sí. Aquí al lado mío había muchas personas de muchas clases, el vendedor ambulante, el estudiante, y empezaban de verdad, estaban en grupitos y todos decían algo diferente de esa muchacha. A unos les parecía bonita, a otros decía que muy vulgar, a otros les parecía que nada que ver. Yo decía, oiga, pero oiga, de verdad, uno tiene opinión. Yo decía, pero esa muchacha tan bonita, a mí me parecía muy bonita, pero mira que todos tenían un concepto diferente. Yo decía, ay, así me pasará a mí, qué boba. Yo me caía en las bucetas por esconder el brazo, para que no se dieran cuenta. Yo salir de mi casa era un enfrentamiento con mi yo, porque era mi yo, ni siquiera era el mundo, era yo contra yo, de tener que aceptarme así, y me costaba. Y yo ya tenía mis hijos. Es más, cuando yo andaba con mis hijos me parecía fabuloso porque los tenía que cargar y estaban pequeñitos y no se me veía el brazo. O sea, no se veía que me faltaba un brazo. Entonces, yo ese día me sentí, yo dije, no, cuántos golpes, cuántas cosas, cuántos miedos, no, porque era un peso muy grande que yo tenía en el pecho y en la espalda, de que yo pensaba era eso, ay, vivía para eso, para esconder el brazo, no. Entonces yo ese día dije, no, mejor dicho, yo no vuelvo a esconder mi brazo, no lo vuelvo a esconder. Y yo siempre he sido una manzanita. Hay personas que me han dicho, ay, manzanita, cuando trabajaba, ¿se parece una manzanita? Por lo blanca será. Pero yo me ponía peor de roja. Yo decía, pero tengo que afrontar. Y empecé a salir a la calle, sin mangas, y claro. Cuando uno está consciente de eso, la gente se le quita. Mira, yo he estado muy arreglada, sí, muy perfumada, y en Transmilenio la gente se me quita como si fuera que esto fuera algo que se les fuera a prender. Todo el mundo tiene una percepción diferente y es respetable, porque ya eso entra en el tema de la psicología, es entender el otro, que el problema no es de uno, el problema es el otro, ¿sí? Lo que hay en su cabeza. Es Vanessa Gómez Grisales, Imperfectamente Perfecta. Así te pueden encontrar además en todas las plataformas digitales. Seguirte, Vanessa, muchas gracias por acompañarnos en este podcast inexplicable, contándonos tu historia de vida, tus experiencias y sobre todo compartiéndonos esos bonitos mensajes y reflexiones. Imperfectamente Vanessa, me encuentran en redes sociales y las redes de la Fundación Imperfectamente Perfectos. Hay muchas personas que necesitan de nuestra fundación, de nuestro apoyo, de todos los proyectos que tenemos ahí que estamos trabajando, de esta red de familias, de esta gran familia, Imperfectamente Perfectos. Entonces, aquí estamos con los brazos abiertos para cambiar esta sociedad. Pues Vanessa, muchas gracias. Nosotros por hoy llegamos al final de este episodio. Nos esperamos con muchas más historias de vida en esto que se llama Inexplicable. Nació con una parte menos, pero con una fuerza que le sobra. A pesar de los miedos, eligió avanzar, construir su camino y tender la mano, la del alma, a quienes viven desafíos similares. Su historia no es de carencia, es de coraje, porque cuando el cuerpo pone límites, el corazón los rompe.